Seguimos en los martes de salud del Poder de la Tarde y el día de hoy tenemos la presencia de un gran profesional de la nutrición clínica y de mucha experiencia en el área que tiene que ver con alimentos y nutrientes. El doctor Peñatió, quien lo tenemos en la tarde de hoy aquí. Bienvenido, doctor. Este es su programa, su espacio. La verdad que para nosotros es un placer tenerlo acá. Gracias por la invitación. Doctor, para iniciar básicamente y entrar en materia, ¿nos podría explicar un poquito con relación a las políticas que hay actualmente en materia de nutrición y alimentación a nivel nacional, a nivel público? Bueno, hay muchas cosas. Yo laboro en el Ministerio de Salud Pública. Soy colaborador allá, como dicen, que ya no soy empleado. Hace muchos años ya, tengo 22 años y pico ahí en la división de nutrición. Le han ido cambiando el nombre, ahora creo que es programa, no sé. Pero, bueno, no sabe si sabe un trabajo, un levantamiento que se hizo el año pasado, por instancia, una iniciativa del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, en cuanto a obesidad, diabetes e hipertensión arterial. Entonces, hay cifras que son alarmantes en algunas provincias. En ese sentido, está la iniciativa que parte de ahí, que se llama la Ruta de la Salud, que se fue priorizando, por ejemplo, Montecristi, que había mucha hipertensión arterial, después Azua, después San Pedro, La Vega. Bueno, se ha ido haciendo recorrido. Este viernes toca en Barahona. Entonces se hace todo un montaje, con la idea es que sea entre diagnóstico, detección y prevención, a través de charlas educativas y material educativo que se reparte a las personas que van allá. Generalmente, personas de escasos recursos. Entonces, eso es en cuanto a esas tres enfermedades que están aumentando cada vez más, porque es que van muy ligadas una de la otra. Así. Hipertensión va de la mano con la misma obesidad, la diabetes ni se diga. Y es interesante lo de la Ruta de la Salud, porque de hecho eso ha ayudado a hacer un levantamiento real de la situación de cada provincia. Así es. Y aunque uno no lo crea, cualquiera cree que solamente ya da consultica y examinar pacientes, pero también se llevan datos y estadísticas. Así es. Y de hecho de ahí se está tratando de crear un programa asociado a obesidad con un programa de cirugía bariátrica, que de hecho el viceministro de Salud Colectiva y el viceministro del Gabinete de Salud estuvimos reunidos con miras a implementarlo en hospitales de Santo Domingo, pues creo que ya en el Cabral Ibáez ya se inició, donde se está tratando de crear algún programa relacionado a prevención de esas comorbilidades, como son diabetes, como hipertensión, como son todas esas afecciones asociadas a obesidad, con algún programa de cirugía bariátrica. De hecho, nos reunimos con la Sociedad de Cirugía Bariátrica y es algo que en realidad el proyecto ya se está tratando de poner en marcha y si se llega a desarrollar sería excelente. Sin embargo, entiendo que la parte de nutrición ha dado un giro importante con relación a la población. Y hemos visto como una población donde de inicio, en los años 70, 80, era una población no tan obesa. Y como ha ido cambiando básicamente esa tendencia a ir a la obesidad. ¿A qué se deberá eso? Bueno, eso es un fenómeno mundial. Y de hecho nosotros como país, República Dominicana, hace muchos años que estamos se puede decir, en el lugar número 1 en América Latina y el Caribe en cuanto a sobrepeso y obesidad. No me digas eso. Sí, por encima de México, por ejemplo. No, que México tú sabes que le ganó a Estados Unidos, a Estados Unidos hace mucho. Pero sobre todo el Caribe, estamos, yo sé, como desde el 92 estoy oyendo cifras altas, sobre todo más en mujeres que en hombres. Y ¿cuál fue la pregunta que te hiciste? Perdón. No, ¿a qué se debe básicamente ese cambio que te decía que tan es un radical? Fenómeno mundial, y se debe a muchísimas cosas, sobre todo estilo de vida sedentario. Estamos cada vez más sedentarios. Tú ves, por ejemplo, ahora en la pandemia, que la gente, todos, tuvimos que estar confinados, trancados en nuestras casas. Aumentó la obesidad. Aunque yo no haya visto un estudio. Mi papá
cuando estudiaba en el colegio tenía que tirarse por lo menos 5 kilómetros para llegar al Así colegio. es. A mí me llevaban en carro. Pero claro, en la pandemia, empezando como dice por ahí. doctor, yo recuerdo hace muchos años que yo iba a un gimnasio aquí en la capital, que está en un 5.º piso, y ella vivía peleando conmigo porque yo decía que no vamos a coger el ascensor, vamos a subir los 5 pisos y a bajar los 5 pisos. Y la gente está, que están cada vez más sedentarios. más sedentario. Suben un segundo piso en ascensor, en vez de coger las escaleras. Sí. Como tú dices, antes todo el mundo... ¿Quién tenía carro antes? Hace, qué sé yo, 60, 70 años atrás. Gracias. Todo el mundo Entonces aquí no hay la cultura, por ejemplo, como en Holanda, de las bicicletas. Aquí está lo de la ciclovía, pero eso no creo que haya dado muchos resultados. Por muchísimas razones, culturales, climáticas. Tú sabes que por aquí te pasa una voladora por el lado y te lleva el pedazo que te suelta por allá, por Jaina. O sea, son muchas cosas que influyen. Y sobre todo los hábitos alimentarios no sanos, como son la cantidad de comida chatarra, que cada vez hay más y más negocios. Estaba comentando ayer con alguien que la Sociedad Dominicana de Gastroenterología ha emitido en los últimos años 2 veces, mínimo que yo sepa, un comunicado a nivel nacional en los periódicos diciendo que están alarmados con la cantidad de cáncer del colon en hombres y mujeres dominicanos entre 30 y 35 años de edad. Y yo me pongo a analizar Bastante joven, ¿no? esa edad, 30 y 35, porque hay Ese no cosas es que sabemos que son más de 60, 70, Ese no es 80. el promedio mundial. ¿Qué precede a esa edad? La edad de 20 a 30. ¿Quiénes son? Los muchachos y muchachas que viven metidos en todas esas cadenas rápidas comiendo comida chatarra. Una comida baja en fibras, rica en grasas saturadas. ¿Y qué trae como eso? Estreñimiento crónico, entre otras cosas, y cáncer del colon y del recto. Sí, doctor. Eso no hay que analizarlo mucho, es así. Doctor, ¿y cuál es, digamos, la función de la nutrición clínica en todos estos escenarios de mala nutrición, de enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, sobrepeso? ¿Cuál es la función de la nutrición clínica en ese escenario? Bueno, en ese sentido hemos mejorado mucho, porque de hecho hace unos 2 semanas o 3 tuvimos una reunión con la doctora Yocasta Lara, que es la encargada de hospitales del Servicio Nacional de Salud, que ella quiso un acercamiento con nosotros como sociedad. Que creo que es nutrióloga, ¿no? Sí, ella. Yocasta es Eso es nutrióloga. muy importante, que ella es nutrióloga, ¿por qué? Que entiende bien el Exacto, programa. ella sí sabe cuál es la importancia de la nutrición, o sea, a nivel hospitalario. Cómo se reducen los días de internamiento, los costos, por supuesto, las complicaciones, todas esas cosas. Entonces, vamos a hacer algunos trabajos juntos, como una especie de levantamiento a nivel nacional. Digo, ya ellos tienen muchos datos, ya nos enviaron ya cuántos nutriólogos, porque hay muchos nutriólogos que hacen nutrición clínica. Nutrición clínica básicamente, tú sabes, nutrición enteral, parenteral y todas esas cosas. Así es. Pero hay médicos que lo hacen y que para, no sé para qué, y se van para el lado de estética. Entonces, estética nada que ver con nutrición clínica, por supuesto. Entonces queremos hacer un levantamiento. De hecho, hoy yo iba a poner un mensaje en los 18 grupos que yo estoy de nutrición clínica. 18, no solo 18. No, como 19. Para ver si alguien sabe de qué médico, nutriólogo vive en Barahona. Como vamos para allá el viernes, a la Ruta de la Salud, sería bueno contactarlo para tenerlo presente y que él sepa que tiene esta contraparte aquí a nivel del Ministerio de Salud Pública, a nivel central. Doctor, sabemos que usted además es presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo, y en su condición de experto en el área, médico y también de presidente, ¿cuáles son las otras problemáticas, cuáles son las principales enfermedades que se derivan de una mala nutrición? Bueno, comenzando por, cuando se habla de mala nutrición, son 2 extremos, uno que es por déficit, que es la desnutrición, y el otro que es por exceso, que es el sobrepeso y la obesidad. En la desnutrición fue el único objetivo del milenio que alcanzamos ya hace varios años, que se redujo a la mitad el hambre, pero date cuenta que eso fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia. No sé si hay algún estudio, pero yo estoy casi seguro de que la desnutrición ha aumentado en el país. Porque, acuérdense de que en esa época, sobre todo esos trabajos informales, la gente en los semáforos, la gente que tiene esos trabajos informales, óyeme, pasaron hambre y la familia pasó hambre en esos 2 años que llevamos, que duramos bien cerrados. Eso por un lado, y por otro lado, ahora mismo con las sequías que hay en el país, que aparte de los fuegos forestales que están generando,
eso hace que un porcentaje, yo vi que un 15%, tiene que ser más. Un 15% de la agricultura se ha visto afectada con esa sequía. Eso, en países africanos y eso, esas sequías son terribles. Y fíjate cómo se relacionan con la desnutrición, justamente. Pues reducen Entonces, la eso trae producción de hambruna. alimentos. Eso trae hambruna, porque todos esos rubros del campo que dejan de producirse, o una mala producción, o deficiente producción, o de mala calidad, afecta a quién, a los más pobres, porque los productos cuando se escasean se ponen más caros, se ponen menos accesibles a los pobres. Y la pobreza va muy ligada. De hecho, la causa principal del hambre es la pobreza, entre otras. Y por ejemplo, ¿qué enfermedades de la nutrición están asociadas, doctor, a temas cardiovasculares, a cáncer y a otro tipo de condiciones? ¿Cuáles temas están conectados con la mala nutrición, digamos? Bueno, todas esas, mira, si vamos como decía, al sobrepeso y la obesidad es una enfermedad declarada hace muchos años como tal. Todavía hay ARS que dicen que ellos no cubren la consulta de obesidad porque eso es algo estético. Imagínate, una enfermedad inflamatoria, crónica, peligrosa, que desencadena muchas otras enfermedades como son diabetes mellitus, diabetes tipo 1, tipo 2, sobre todo la tipo 2, que es más del adulto y del obeso, que con todas las complicaciones que tiene esa enfermedad, a todo nivel, cardiovascular, renal, circulatorio, nervioso, todo. Sí, y todo esto a la teleaudiencia, en un escenario en que ya la Organización Mundial de la Salud considera la diabetes y el sobrepeso como enfermedad o como enfermedades. Gracias. Y que además toda esa condición de países que mal se nutren, que llevan escenarios de mala alimentación y estilo de vida, pues impacta los sistemas de salud desde el punto de vista del gasto. El doctor Cambiaso refirió esta mañana que en el evento que se celebró justamente esta mañana, la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza, se habló de una gran cantidad de recursos que se ahorran los sistemas de salud con la prevención. O sea que la obesidad sigue siendo un fenómeno, aunque las ARS no la consideran enfermedad que haya que cubrir, pero que sigue impactando, es así, ¿no? Sabes que a propósito de lo que dijo el doctor sobre es como un programa piloto, no sé, algo así, sí, de la bariátrica, cirugía bariátrica, eso me gustaría conocerlo, ¿sabes por qué? Porque la cirugía, lo ideal es la prevención. Claro. O sea, cuando se llega ya a cirugía bariátrica son obesos mórbidos, muchos son o bariátrica, no hay de otra. No hay de otra. No sé qué tantos criterios se llevan aquí en ese sentido, porque a veces hay hasta edades con índice corporal de 35 o más, o 35 o menos si tiene comorbilidades asociadas. Sí. Pero aquí nos hemos vuelto muy metálicos. Así es. Tenemos que decirlo. ¿Cómo así? Mucha pena decirlo. Dígalo en español, doctor. Mi clase, dicen que la clase no se suicida, pero yo estoy oyendo unos cuentos, señores, de verdad, que me da hasta vergüenza. Dígalo en español, doctor. Sí. Dígalo en español. Sí, español Tiene miedo, como dicen los aguiluchos. Bueno, entonces, la bariátrica, yo siempre he dicho, yo no sé si fue porque yo estudié psicología clínica también, pero para mí la parte más importante de la cirugía bariátrica es la psicoterapia pre- y postquirúrgica. Señora, hay gente que es adicta a la comida, que le hacen la bariátrica, por ejemplo, y tienen que deberían durar la vida entera yendo a grupos de apoyo. Sí. Grupos de apoyo como ex drogadictos, ex adictos al alcohol, a la droga. Y entonces, ¿cuál es la tendencia? Lamentablemente, porque no se llevan de eso, que a los 4 años comienzan otra vez a aumentar de peso y alcanzan el mismo peso o más que el que tenían antes de la cirugía. Entonces, hay que pensarlo bien, porque me imagino que si es el Estado que va a costear eso, entonces hay que ver cómo se hace esa inversión. Sí, doctor, y también en el medio, sobre todo en las redes sociales, hay un tema con los guruses y los coaching que tienen que ver con nutrición. Aquí cualquier persona, aquí todo el mundo es nutricionista, se para ahí en las redes y empieza a dar consejos, fitness y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ustedes como sociedad logran, digamos, concientizar a la gente para que sepa lo que es un nutriólogo clínico, un especialista en eso, un médico que estudió y un pseudo
líder en ese tipo de temas como ustedes. Y el tema del intrusismo también es otro problema que hay aquí, porque por ahí hay mucha gente haciendo muchísimas cosas. Usted lo dejó caer, no profundizó, pero lo dejó caer. Pero ¿cómo la sociedad puede discernir o aclarar ese tipo de cosas ante la población? Bueno, mira, en nuestro discurso de cuando subimos la presidencia de la sociedad, ahora hace un mes y pico, por segunda vez, tocamos ese tema del intrusismo. Eso es un tema hasta un poco delicado, por muchas razones. Pero de que no se puede permitir, no se puede permitir. Y de que es ilegal, es ilegal. Por ejemplo, en la licencia de habilitación, que es hay una dirección en el Ministerio de Salud Pública, se llama Dirección General de Habilitación y Acreditación. ¿Qué significa eso? Esa dirección otorga una licencia física a todo establecimiento que ofrece servicios de salud, aunque sea tomar la presión nada más. Okay. Y por supuesto hay toda una gama de servicios diferentes, está que si es spa, que si es consultorio médico externo, como el nuestro, por ejemplo, que no está dentro de una clínica, consultorios médicos internos que están dentro de un centro médico, nivel de atención primario, secundario, tercero. O sea, mientras más complejo, más cosas les piden. Y entre las cosas que les piden, aparte de las instalaciones físicas, que si extintores de fuego, que son innegociables, extintores de fuego, rampas para discapacitados, salida de emergencia, esas cosas son innegociables. Pero aparte de eso, uno es, en cuanto a recursos humanos, ¿cómo se dice? Que tiene la comprobar que si el médico es médico y es ortopeda, él tiene que presentar su título de médico y su título de ortopedia, y todo eso se analiza allá. No es que yo soy un médico, no. Entonces todo eso se hace un expediente y entonces se analiza, y es como si fuera un examen que tú tienes. Creo que yo trabajé hace varios años allá. Era un 85% mínimo para pasar y darte la licencia. De hecho, todo aquel establecimiento de salud que no tiene la licencia de habilitación del Ministerio de Salud Pública está fuera de la ley. Está fuera de la ley hace años. ¿Y qué no se dirá de los especialistas que no tienen entonces, título y demás? La gente, pero mucha gente no conoce esos términos ni esos temas. Si usted va donde un médico, donde alguien que es nutricionista, pero usted dice, pero ¿dónde está el título de médico? Porque deben estar los títulos. Y la licencia de habilitación debe estar en un sitio visible para los usuarios. No diga que atrás, en la puerta del baño atrás, no. En un sitio visible, en la sala de espera, en algún sitio que la gente lo vea. Ya son cosas que te dicen, bueno, si eso está habilitado, es porque es verdad que ese médico es nutriólogo, o es verdad que es gastroenterólogo, o es verdad que es cardiólogo, porque son cosas que se comprueban. Y doctor, con relación, cambiando de tema, al tema nutricional, que me ha impactado mucho la información que usted nos comenta de que la República Dominicana en la región es uno de los países que más índice de obesidad, bueno, pues presenta en sus estadísticas. Con relación a eso, ¿hay algún tipo de programa que se quiera básicamente implementar? No sé si, por ejemplo, yo veo que la FAO tiene un programa donde presenta una tabla con el número de calorías, el número de carbohidratos, el número de todo, de grasa, todo lo que necesita un ser humano para más o menos mantener una dieta ideal y mantener una carga calórica adecuada sin llegar a una obesidad. Ustedes como parte del Ministerio de Salud Pública, ¿tienen algún programa de educación, orientación a la población en ese sentido? Porque hay veces que la gente en materia de alimentación tal vez no tienen la orientación, no tienen la educación en ese sentido y no saben qué comer, o comen básicamente lo que aparezca el día a día o lo que se le hace más fácil, comida chatarra, las frituras, que ha incrementado el número de frituras en las esquinas en Santo Domingo, es una cosa increíble. ¿Qué usted nos puede básicamente orientar en ese sentido? Bueno, hay muchas cosas y muchas, vamos a decir que herramientas aisladas, que lo ideal es, y yo creo mucho en eso, en el trabajo interinstitucional, intersectorial y hasta interagencial. Por ejemplo, como tú decías, la FAO, la OPS, todas esas agencias. Por ejemplo, en esto que les contaba ahorita del rotulado de alimentos, quien va a liderar el taller próximo es UNICEF, es que está como promoviendo eso. Estamos haciendo contacto con la gente del Ministerio de Deportes, porque sabemos que la actividad física hay que promoverla definitivamente. Nosotros como sociedad, de hecho, tenemos y están invitados este próximo sábado
en el Parque Iberoamericano. El primer sábado de cada mes hacemos una caminata simbólica, pero justamente para dar el ejemplo y promover el ejercicio físico. Nos reunimos ahí a las 6 de la mañana en el Parque Iberoamericano y hacemos una caminata y cada vez está yendo más gente. ¿Eso todos los sábados a qué hora? El sábado, no, el primer sábado de cada mes. Claro, esa es la simbólica. Pero después todo el mundo sigue por su lado. Atención a la audiencia, es una actividad muy importante que se pueden integrar. El primer sábado de cada mes, ¿a qué hora, doctor? 6 de la mañana. 6 de la mañana. Eso es importante. Tempranito. Yo quiero un break aquí para hacer un anuncio muy importante que me acaba de llegar. Y es que el Centro Diagnóstico de Imágenes CEDISA anunció que a partir de este lunes su sucursal de Megacentro laborará o está laborando en los siguientes horarios: de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los domingos y días feriados y no laborales también tienen horarios muy específicos que son anunciados sobre todo en las redes sociales. El centro de atención de CEDISA está en el teléfono 809-621-2020. Atención, en Megacentro, la sucursal de CEDISA ya tiene nuevos horarios. Ingrese a su página y a sus redes sociales. Vamos a abrir los teléfonos para tener contacto con el pueblo. Interesante tema, nutrición clínica, República Dominicana, una primicia de datos. Está liderando la obesidad a nivel de las Antillas y de la región. Que hagan sus preguntas, hagan sus llamadas, pueden ver ahí en la pantalla los teléfonos, contactarnos y vamos a hacer contacto con el pueblo. Yo le tengo otra pregunta, doctor, y es con relación a los procesos de nutrición en base a la edad. ¿Qué esquema básicamente de nutrición podemos orientar a nuestros hijos a medida que van creciendo? ¿Qué programita de nutrición podríamos básicamente? Yo sé que no hay una fórmula específica, pero algún patrón a seguir en base a las necesidades, en base a la edad. Claro, allá en el ministerio hay varios, ¿cómo se llama? Por ciclos de vida, comenzando por la lactancia materna, que somos promotores de la lactancia materna exclusiva, y ahí sigue infantes, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Casualmente a nosotros, particularmente a mí, en la ruta de la salud lo que me toca es un conversatorio de alimentación sana en adultos mayores. Me ponen todos mis viejitos y viejitas. Y es interesantísimo porque yo comienzo a preguntarle, ¿quién come fruta todos los días? Entonces al final, o vegetales, ensaladas, y al final entonces les damos las recomendaciones del lugar. Pero hay una cosa muy importante en eso, como tú dices, como nuestros hijos. Lo primero es dar el ejemplo. Tú no puedes exigir a tu hijo o a tus hijos que coman frutas cuando ellos nunca te ven comiendo frutas. Tú no puedes exigir a tus hijos que hagan ejercicio cuando ellos te ven el día entero viendo televisión en un sillón reclinable. No sales nunca a hacer. Entonces, el ejemplo es importante. Nosotros tenemos mucho material de lo que por ciclos de vida, de nutrición en esas edades. También estamos trabajando, bueno, particularmente nosotros, todos los miércoles nos reunimos en el Centro de Investigaciones de la Plaza de la Salud, que está dirigido por la doctora Dolores Mejía, que es médico endocrinóloga científica, muy súper de San Cristóbal de Doli. Proactiva. Entonces, estamos trabajando muchos temas, sobre todo relacionados con la diabetes, entre otros. Ya como primicia le hablamos de la diabetes, lo que se llama el índice glicémico, para que el dominicano sepa cuáles frutas deben evitar, sobre todo los diabéticos, porque le sube mucho el azúcar. Y también yo creo que puede decir algo ya, salsa, que es ¿Salsa caliente del Japón? ¿Cuál? ¿Cuál salsa? ¿Salsa de comer? ¿Qué? No, es un programa que se llama Salsa, dice saludable hasta la tambora. Es la doctora Mejía, que es sumamente creativa. Ya. Entonces todos los miércoles nos reunimos ahí y ya casi estamos sacando productos para hacer, vamos a decir que, vamos a comenzar creo que con Mao, como plan piloto, no sé por qué se cogió Mao. Pero sí vamos a ir haciendo hasta que se vaya extendiendo y promoviendo en todo el país. La idea es prevención. Prevención sale más económico a nivel privado, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel estatal. De salud público. Doctor, me preguntan aquí por WhatsApp si existe alguna relación con el autismo y la alimentación.
El autismo es algo congénito, No hay pero hay ninguna tantas relación. cosas ligadas a la alimentación que habría que ver. Pero si hay algún tipo de trastorno en el desarrollo del niño que tenga relación con una mala nutrición. Pero autismo como tal, No, otra cosa tal vez sí. otro tipo de, claro. Recuerda que los 2 primeros años de vida es donde el cerebro humano alcanza el mayor desarrollo. Y cuando hay desnutrición en esos 2 primeros años, hay un daño intelectual, o sea, un daño cerebral que es irreversible. Y eso es una de las cosas más tristes de la desnutrición infantil en esos 2 primeros años. Ese es después el hombre que tú lo ves que es, bueno, no te voy a decir nada que no se oiga como despectivo, X profesión o lo que sea, ni siquiera profesión, porque quisieran ser abogados, no pueden. Tú no has oído un refrán popular, pero tiene su base científica que dice que el mal comido no piensa. ¿Por qué no es? Es muy popular, pero tiene una base científica. Es por el daño cerebral. A veces yo me doy cuenta con empleados y esas cosas y pienso, seguramente fue desnutrido en sus primeros 2 años de vida. Sí, viendo... Entonces no le da el intelecto más que tú dices, dame esa copa y te trae aquella. Esta. Entonces es que no pueden, aunque quieran. Tenemos una llamada en línea. Buenas tardes, adelante. Su pregunta. Cerraron. Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy interesante. Hay muchas preguntas interesantes en el ambiente. A mí me apasiona mucho el tema nutricional porque desde el punto de vista traumatológico, ortopédico, a manera de ejemplo, la nutrición tiene que ver mucho con la cicatrización. Y un paciente que lo veo básicamente y mucho en hospitales donde tal vez el tema nutricional se vea comprometido, la evolución y la cicatrización y el proceso de recuperación desde el punto de vista de un apoyo nutricional es mucho mejor. Mucho más rápido, mucho más factible, mucho más seguro, que definitivamente la nutrición en todos los ámbitos tiene una influencia importante. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, adelante, su pregunta. Mi pregunta es, que usted está hablando de los diabéticos sobre la fruta. Yo soy diabética y como mucha fruta. ¿Cuál es una fruta que no sube mucho el azúcar? Quiero saber. ¿Tienes mucha? Mucho azúcar. Bueno, yo mismo me quedé asombrado cuando vi en la sandía. Tiene un índice glicémico altísimo. Entonces también el diabético, lo que pasa es que no hay como mucha educación nutricional con el diabético. No puede comer arroz, no puede comer espagueti. ¿Quién ha dicho? Lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado cuando uno dice eso en televisión o radio. El diabético puede comer de todo. Y de una vez dicen, tú ves, el doctor dijo que yo puedo comer de todo. No, pero no es de todo. Es primero moderación. Las porciones moderadas. Entonces, saber, que de hecho ya le voy a dar ese dato, cuáles son los alimentos que se convierten en azúcares, las fuentes de carbohidratos. ¿Cuáles son? Víveres, pan, cereales, pastas, frutas, etcétera. Todas las frutas, ¿no hay alguna excepción para conectar con la pregunta? Todas tienen azúcar, pero también es cuestión de cantidades, porque no es lo mismo comerse 4 uvas que comerse 20 uvas. Y casi nadie se come 3 o 4 uvas, se comen un ramillete, se comen una libra. Entonces ahí no digo yo subir el azúcar a cualquiera. Por ejemplo, yo me como una docena de mango vanilejos, soy loco con los mangos. Si te Estoy comiendo mucho poco. Un coma diabético. Si te hacen una glicemia a la hora de eso, segurito la tienen 600. ¿Tenemos otra llamada? Adelante, buenas tardes. ¿Su pregunta? Buenas tardes. Pregunta al doctor. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle al doctor que yo tuve una cirugía y estaba en un tratamiento con un nutricionista, con una nutricionista. Y la alimentación que ella me había puesto, la proteína, yo la paré después de la cirugía, porque también tuve unos problemas, otro tipo de problemas de salud. Entonces yo le quiero preguntar a él que si realmente yo puedo continuar tomando la proteína. Pero me imagino que se refiere a proteínas como suplementos, ¿verdad? Porque fuentes de proteínas es la carne, el huevo, el pescado, etcétera. Y hay que ver por qué ella dice que ella lo paró. ¿Qué tipo de condición tiene ella? ¿Algo renal, tal vez? ¿Algo en los riñones? Por lo general es trastornos renales que paran la proteína. Habría que ver en su caso albúmina se dispara. Sí. Pero la proteína es parte de lo que es una dieta balanceada, por supuesto.
Doctor, pero retomando la pregunta de la televidente anterior, ¿hay alguna fruta que contenga bajos niveles de azúcar o es la cantidad que incide? Sí, no, claro. Hay que tienen más altos niveles y otras tienen menos. Por ejemplo, bajo, ¿tú quieres saber? Sí, exacto. Bueno, ahí está la naranja, la manzana, la pera, naranja, mandarina. No es que no tengan, pero ustedes tienen muchas fibras. Entonces las fibras ayudan a bajar los niveles de azúcar también. Porque ayer yo estaba en la casa de una amiga y ella tiene una mata de níspero en el patio y me regaló 4, pero aquello era dulce en exceso. Digo, wow, no puedo comerme más de 20. Pero está ahí como entre moderado, Sí. como en el medio. Yo pensaba que tenía más, por eso mismo, por lo dulce. Tenemos otra llamada en Q. Buenas tardes. Con el doctor. Su pregunta, le escuchamos, su pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, le voy a hacer una pregunta. A mí me hicieron una cirugía en una pierna que se me reventó una vena y la pierna se me ha puesto media negra. ¿Qué usted me dice para ponerme que se me quite? Gracias. Esa pregunta será para mí. Hablan de una pierna o no sé, que tenía un nacido en una pierna y se le reventó y se le puso media negra, fue que dijo. Ella no aclaró si era una persona en condición de diabetes, ¿no? Sí, habría que ver. Bueno, pero den los consejos disímiles. Usted desde el punto de vista de que son diabéticos y usted... No, si se le puso media negra, había una emergencia. Sí, sí. De plano, ya que hay un cambio de coloración. Sí, O sea que es preferible pues prevenir que lamentar. Y más si tiene una condición diabética. Si hay una condición diabética por el medio, tiene algún tipo de lesión en la piel, como comentó un nacido, es importante que sea valorado por un diabetólogo o un endocrinólogo que pueda controlar la situación. Y más si cambió de color la pierna, que les recomendamos que vaya a una emergencia o a su médico de cabecera que le maneje esa parte. Ok, y desde el punto de vista de la nutrición, ¿qué puede ser eso? ¿El qué? Eso puede ser exceso de azúcar, exceso de qué, ¿cómo la? Bueno, tú sabes que el diabético, por lo mismo que yo decía ahorita que afectaba toda la circulación y todo aquello, te va afectando los nervios también, entonces se va perdiendo sensibilidad, se va perdiendo parte de la circulación de retorno, y por eso es que comienzan con problemas. Hay casi una subespecialidad que es el pie diabético. Así es. Es casi una subespecialidad, el pie diabético, ya tú sabes. Doctor, pero vamos a aterrizar la dieta del diabético. Usted me dice sí o no. Chicharrón. Mira, lo que pasa es que el diabético, yo decía ahorita que está muy ligado a la obesidad. Un diabético flaco puede comer chicharrón. No, no es eso, es que hay flacos que pueden tener colesterol alto. No toque esa tecla. ¿Tú entiendes? Entonces, todo es cuestión de cantidades, vuelvo a lo mismo, porciones, tamaño de la porción. Y yo digo que hasta la hora en que tú te comes un alimento, porque no es lo mismo comerse un plato de arroz y habichuela a las 12 del mediodía que a las 12 de la noche. ¿Verdad que no? Así es, el así mismo es. plato. Entonces, se pone un chicharrón en la mañana. No, arroz en la mañana. Un chicharrón en la mañana. Ah, chicharrón. Bueno. Yo estoy con el chicharrón primero, para ir primero que organizándolo. Los nutricionistas decimos, los nutriólogos, que todos los alimentos son buenos. Todos los alimentos son buenos, pero en su momento, en su contexto. Entonces el diabético, ojo, oigan bien, puede comer de todo, pero en porciones moderadas, más bien pequeñas, y no mezclar nunca en un mismo plato, en un mismo momento de alimentación, más de dos fuentes de carbohidratos, que son los que se convierten en azúcar. Si va a comer, por ejemplo, espagueti, que no sea con pan y yuca. Ok. Espagueti solo, con queso. Si es la yuca sola, con huevo. Si es el pan, solo, con jamón. Pero no mezclar, como hacemos los dominicanos, espagueti con pan y yuca. Después un pote de arroz con leche. O lasaña con pan, eso es clásico, lasaña con pan. Sí. O moro con espagueti. O sea, es lo mismo todo. Es no mezclar las fuentes de carbohidratos juntas en un mismo plato. Entonces descartamos el chicharrón. Él insiste en el chicharrón. Se puede comer, todo se puede comer. El vilipendiado chicharrón. Doctor, el dominicano come mal, se dice, ¿es verdad? Mal. Sí, o sea, come malo, no sabe combinar, mete muchas grasas, mucho carbohidrato. El dominicano no sabe comer. La dieta dominicana en sí, Tiene sus cosas buenas y sus que cosas es como malas. tan estructurada, o sea, es arroz, habichuela y carne. No, pero ahí es equilibrado porque ahí tenemos proteína con la ensalada y con la carne. Con Tenemos proteína. fibra con la... Mira lo que pasa con el arroz y la habichuela. No es mala la mezcla. Es el viaje que se ve entre El la gente. arroz es un cereal y la habichuela es un grano o leguminosa. Que Entonces, también ¿qué va forman las proteínas? Los aminoácidos. ¿Qué pasa? Que el arroz, para hacer una proteína completa, le falta un aminoácido.
Y al grano o leguminosa, le hace la habichuela, le falta un aminoácido para hacer una proteína completa. ¿Qué pasa? Que el que le falta la habichuela lo tiene el arroz y el que falta el arroz lo tiene habichuela. Cuando comemos arroz con habichuela, se complementan, sobre todo si es en la proporción correcta, que es más arroz que habichuela. 75-25 es la más ideal, vamos a llamarlo así. Incluso en las guías alimentarias de Chile, cuando te ponen, por ejemplo, arroz y habichuela, no te pone otra fuente de proteína ahí, no te pone carne, No, como nosotros. Wow. Te ponen arroz y habichuela con ensalada, una fruta. Entonces, como te decía, tiene sus cosas buenas, comemos mucha grasa. Fíjate que nos gusta todo frito a los dominicanos. Así Huevo, es. ponte a calcular. Huevo frito, queso frito, salami frito, pollo frito, chicharrón, Frito, papa tostones, frita. papas fritas, arepitas, el arroz con aceite, la habichuela con sofrito, más sopita, el clásico de la ensalada, El aderezo. el aderezo clásico es, el más clásico es vinagre, sal y aceite. Y aceite. No, y la ensalada Grasa, rusa grasa, que tiene grasa. mayonesa. No, la ensalada Grasa rusa por- es grasa una por bomba. Eso es grasa también. Esa es una de las primeras campañas que yo empezaría aquí, empezar a preferir formas más sanas de cocinar, que en vez de frito, al horno, a la parrilla, al horno, al barbecue, al vapor, o sea, dejar tantas cosas fritas, mientras menos, mejor. Mientras menos cosas fritas, mejor. Pero doctor, no solo la alimentación, porque si usted, digamos, come equilibrado, pero no camina, no hace ejercicio, no suda, ¿cómo puede influir el ejercicio? en Es ese? que debe haber es como una pata de 3 mesas. Por un lado la alimentación, por otro lado el ejercicio físico, la actividad física, que en eso se está cada día, ahora mismo la tendencia a 2023 es mucho más flexible. ¿En qué sentido? Nosotros particularmente nunca hemos estado de acuerdo con el ejercicio extremo, de esos tipo insanity, cosas que son, yo digo, insanity está muy bueno como para esos guerrilleros de la FARC, allá en las selvas de Colombia. Que se Para entrenen ellos, bien entrenados está ahí. bueno eso. Lo enseña, cría un perrito y lo tiene que comer al final, como para graduarse ya, de malos. De malos. Entonces, Está bueno. no, ahora se usa mucho lo que se llama ¿cómo que le dicen ellos? Short. O sea, ahora, la tendencia es como pequeñas Porciones. dosis de ejercicio, como 10 minutos de ejercicio, de mezcla de resistencia con aeróbico o cardiovascular. Siempre la resistencia primero. Resistencia tú mismo puedes hacerlo con tu propio cuerpo, en una silla, en una pared, en una cama, en el piso. Primero eso y después algo de cardiovascular. ¿Qué es cardiovascular? Caminar, aunque sea alrededor de la mesa del comedor, si tú no quieres ir al gimnasio. Cuando uno quiere, se puede, señores, hasta en el parqueo, si usted vive en un edificio, porque a veces está un poco peligroso. En el parqueo, hay tantos sitios, el mirador, la zona colonial, por ejemplo, en la sociedad. Tuvimos la primera caminata en el Iberoamericano, la segunda va a ser en el Iberoamericano, pero justamente hoy pasé un mensaje como presidente a la directiva de que vamos a ir cambiando, que un día vamos a volver al Botánico, vamos a ir al Mirador, vamos a ir al Malecón, vamos a ir a la zona colonial, también como para variar, cambiar de ambiente. Mire, y los déficits de vitamina, yo me he dado cuenta en mis pacientes principalmente que en pacientes que se le hace los estudios de vitamina D, la gran mayoría la tienen por debajo. Es como una epidemia. Así es. No hay un solo paciente que tenga un nivel de vitamina D adecuado, siendo un país donde hay mucho sol y siendo un país donde tenemos un mar de frente. O sea, ¿qué está pasando? ¿Usted puede problema explicarnos en materia de nutrición qué está pasando Sí, ahí? el problema es que no tomamos sol. Yo estoy seguro que tú le haces una prueba de vitamina D a un AMET. De esos que están en las esquinas, lo van a tener normal. ¿Por qué? Por el solazo que cogen el día entero. Pero nosotros, ponte a pensar, tu estilo de vida. Pasamos bajo techo todo el tiempo. Sí, ciertamente. A nivel privado, un solo paciente me salió con la vitamina D normal, un señor de 76 A mí me pasa años. eso. Sí. ¿Pero tú sabes por qué? Porque Pero de hace una ejercicio manera todos los increíble. días, en horas de sol, todos los días. Y además él toma, hace años, creo que 2.000 a 3.000 unidades. La dosis de mantenimiento de 2.000 unidades diarias, si está normal, si están normales los niveles. Pero la gente no le da importancia a eso. Bueno, y más los ortopedas, que tienen que ver con la calcificación o el hueso. Porque el déficit de vitamina D, la vitamina del sol, tiene que ver con osteoporosis, osteopenia, pérdida de masa muscular, hasta depresión, aparición de cánceres. Wow, Muchísimas Un cosas. espectro muy amplio. Pero se está dando, hay un poquito más de importancia. Cierta frecuencia se nota y un país tropical, un país donde es verano todo el año. Y es increíble cómo los niveles de vitamina D se ven mermados en la mayoría de los pacientes. Y sería interesante
¿Ve? Una causa básicamente estudiada porque llama mucho la atención. Y ya pueden ver cómo la nutrición clínica tiene que ver en todos los ámbitos de la salud. Cómo puede producir un desequilibrio desde el punto de vista metabólico, funcional, a nivel de cicatrización, a nivel básicamente hasta de estado de ánimo, que en verdad es increíble, es un tema bastante apasionado. Y siguiendo básicamente con los temas, doctor, usted nos podía hablar con relación en materia de nutrición, ¿qué programas podríamos básicamente a futuro desarrollar para ver si podemos impactar en esos procesos de obesidad que vemos que se están presentando con más frecuencia en nuestro país? Bueno, como les decía ahorita, Como ese proyecto de esas caminatas y eso, ¿qué otras cosas tiene en mente la sociedad o no sé, el gremio en ese sentido? bueno, mira, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública una vez implementamos con colaboradores del ministerio, y lo vamos a implementar ya, en los próximos días, se puede decir. Porque, ¿cómo es posible que siendo nosotros Ministerio de Salud Pública tengamos tantos colaboradores obesos, con sobrepeso? Y entonces lo hicimos hace como en el 20, pero ahí comenzó la pandemia. Se llegó a realizar, pero y por ejemplo, el que ganó el primer lugar, porque hicimos como una especie de concurso, fue un señor como de 42 años más o menos que bajó 50 libras en 3 meses. Wow. Anteriormente lo había, sabes que hay muchas empresas privadas, por ejemplo, yo le participo para eso, que nos buscan. En el 2019, SENASA nos buscó para que le hiciéramos una propuesta para 50 empleados, colaboradores de ellos que ya ellos tenían previamente preseleccionados como personas obesas o en sobrepeso. Ellos tienen un departamento de salud muy organizado. Y entonces, bueno, yo le hice una propuesta y ahí el que ganó el primer lugar fue un hombre de 32 años que bajó 55 libras de julio a octubre. 32 años, joven. De 32 años. Eso sí, que se fajó a hacer, pero incluía ejercicios. Iba una persona a darle en un salón allá ejercicio todos los días, más todos los consejos míos, más todas las charlas que nosotros les impartimos sobre nutrición, ejercicio y manejo del estrés, porque esas son las 3 patas de la mesa. Okay. Como tú decías, alimentación. Una gente que se alimenta sano, pero entonces no hace ejercicio, no está bien. Okay. Hay que alimentarse bien, alimentarse sano, alimentarse de manera balanceada, hacer ejercicio de manera moderada. Tampoco, a veces los ejercicios muy extremos hacen más daño que casi ni hacer ejercicio. Y la otra del manejo del estrés, yo le doy mucha importancia a lo del estrés, porque es que el estrés implica tantas cosas, ansiedad, depresión. Hay gente que come por ansiedad, y me lo dicen, mujeres. Ay, doctor, que yo, después que entonces que me pensioné, me paso el día en la casa y me paso el día entero abriendo y cerrando la nevera y cojo un chin de queso, un chin de jamón, un chin de helado. Y oye, me dice, son calorías que cuando tú vienes a ver aumentan de peso. Entonces es importante el manejo del estrés para muchísimas cosas, hasta para la presión alta, para la ansiedad, o sea, hay que aprender como las 3 cosas. Y por eso que decimos equilibrio de cuerpo, mente y espíritu. El manejo del sueño influye también. Una persona que no duerma bien. Claro, no, el sueño es importantísimo hasta para la obesidad. O sea, hasta para bajar de peso el sueño es muy importante. ¿Y por qué? Y ni hablar para la vida productiva al otro día. Una persona que no duerme bien o no ha dormido bien no funciona igual al otro día. No es tan productiva como debería ser. Pero tiende a ser más obeso el que menos duerme. Sí. Es así, ¿no? Sí, sí. Sí, porque el sueño tiene que ver con unas hormonas y eso. El que menos duerme tiende a ser más obeso. Tiende a ser más obeso. El sueño es importante. Eso es como parte de un tratamiento para obesidad. Ok. Oh, mire qué interesante. Sí, se libera mucho cortisol. Sí, ajá. Y el cortisol tiende a acumular mucha grasa. O sea que hay que dormir. Porque es la hormona del estrés, el cortisol. Sí. Iba a decir ahorita, doctor, que hablando de la vitamina D, las fuentes principales de alimentos que tienen vitamina D son, entonces como que no son muy consumidas por los mexicanos, una de ellas por lo menos, que es el aceite de hígado de bacalao, número 1. Y número 2, ¿sabe cuál es? La fuente más rica de vitamina D, la manteca de cerdo. Sí. Entonces por eso es que la manteca de cerdo, hay países que la usan, antes se usaba manteca de cerdo para cocinar. Entonces hoy en día se sabe que no es tan dañina como la gente cree. ¿Por qué? Porque es grasa animal, ¿no? Es una grasa animal, saturada, pero resulta que tiene más grasa en su composición, más grasa monoinsaturada, tipo aceite de oliva o la grasa del aguacate, de las nueces, almendras, avellanas y eso, que es saturada. O sea que no es tan malo. Cuando esa grasa se reduce con el fuego,
no cambia su componente, no. Eso es- Bueno, se supone que las grasas monoinsaturadas son las que se mantienen más su equilibrio ¿cómo se dice? De que no se alteran bioquímicamente tanto con el fuego como otras. Se llama el punto crítico más alto. Por eso el aceite de oliva se recomienda el extra virgen, sobre todo como el número 1. No, el número 1 para freír, en tal caso, es el aceite de canola. El de De canola. canola. El que se ha demostrado que tiene lo que se llama el punto crítico más alto. Que la gente va a decir que lo que la canola es una fruta. ¿Qué es lo que hacen? No, canola quiere decir Canadian Oil Low Acid, quiere decir aceite canadiense bajo en ácido. ¿Por qué canadiense? Porque Canadá es el país que más lo produce y más lo exporta. Es una especie como de semilla de un arbusto llamado... Que no se llama Pero ya canola. tú sabes que el aceite de canola vale más que un bistec, Ah, un filete. sí. Después Es que yo uso Entonces, filete. dime tú, tiempo atrás como ¿cómo que la baja. población normal puede...? Estaba buen precio, pero como que lo subieron otra vez. Entonces Sí. después sigue el aceite de oliva normal, digo normal, no extra virgen, que es el que se prensa en frío las aceitunas, las olivas, y después el aceite de oliva normal, y después los otros, el de soya. No, cuidado con el de palma y el de Palma africana. de coco. Ese otro, el aceite de coco aquí ahora se ha convertido en un boom. Está muy de moda. Está muy de moda. Oh, que para las Alzheimer, que para... Bueno, sigue siendo Doctor, aceite de pero coco, ¿eh? usted no se puede ir aquí sin hablarnos de esta moda de los productos orgánicos. Hablen un poquito de esos productos orgánicos, ¿A qué llamamos? de esa tendencia a alimentación de productos orgánicos. Bueno, eso es... Producto de ese Eso también es una tendencia mundial, hace muchos años. Yo recuerdo, yo estuve en el 95 en Holanda, y venían unos pollitos así como chiquitos, porque todo lo orgánico es que no le dan alimento. Por ejemplo, si es pollo, no le dan alimento Criado de crecimiento. con maíz, nada su más. maíz, su hierbita y su piedrecita y su cosa. 100% orgánico. Son más pequeños, entonces claro, como es una producción limitada, todo lo que es limitado es más caro. Claro. Así es. Entonces, hay que ver, porque la gente es como light. La gente le pega, yo decidí que esa agua es light. Bueno, sí, en este caso sí es verdad. Pero los empresarios a veces juegan con las... Y por eso es tan importante lo del El rotulado de etiquetado, ¿no? alimentos, que yo El le decía ahorita. etiquetado, que eso tiene mucho que ver con los orgánicos. Porque exacto, es obligatorio que especifique, o será obligatorio cuando ya se convierte El en ley. porcentaje de orgánico que tiene, diga- porque algunos son que 60, tiene grasa, 70%. grasa de aceite de palma, que diga aceite de palma. No puede estar inventando y que no, que light, que la letra chiquititica para que tú no la veas. Hay muchas cosas que por eso es que cuando se rigen bajo un marco legal, las cosas funcionan más. Y eso, lo primero que va a salir probablemente sea una resolución del Ministerio de Salud Pública, porque es algo más rápido. En lo que se trabajan las otras cosas, que como les decía, que es más complicado de lo que la gente se Sí, imagina. que pueden... Entonces, sería mejor una ingesta alimentaria básicamente a base de productos orgánicos. Sería lo ideal, porque son cosas, por ejemplo, que si son, por ejemplo, vegetales, no es como en Constanza una vez, que eso fue un escándalo. Que le meten un pesticida, una cosa. Exacto, pesticida y abonos químicos que no son abonos orgánicos, porque hay abonos orgánicos y no orgánicos. Entonces, que si son gallinas, no son criadas. Ya tú sabes que un pollito nació hoy de mamá incubadora y a los 45 días lo venden de este tamaño. Sí, en pues. 45 días. Dime tú. ¿Sabes qué son? Pollos obesos. ¿Por qué? Porque son sobrealimentados. Fíjate que no sé si tú has visto una granja de noche. Están así, con todas las luces Llena de prendidas y luz, los sí. pollitos 24 comiendo horas. día y noche. Y entonces, en la medida que crecen, hay menos espacio para moverse. Entonces, ¿qué tienen? Sobrealimentación con vida sedentaria, ¿qué da? Sobrepeso y obesidad. Sobrepeso y obesidad. Pollos obesos. Y estrés, incluso Es así. cuando uno los corta, los va preparando, tiene unos grosores de grasa así. Entonces, tú le quitas la piel a esos pollos de granja y la pones a sudar, eso bota muchísima grasa. Y lo que te queda es casi un muslito así. Sí. Una vez mi esposa le cogió con que compráramos una compra de producto orgánico. Y con lo que yo compraba la compra de un mes salí con 3 funditas. Con tres frutas, sí. Sí. O sea que- Sí, la alimentación saludable en este país también. No en todas partes, porque Digo, igual en en el mundo Estados entero, Unidos es un tema. Pero uno se ayuda, o sea, si vamos a comprar pollo de granja, vamos a quitarle la piel cuando lo estamos limpiando y Exacto. botarla. Pero vamos entonces a tener nuestro pollo en la casa y le echamos Eso, otro vamos. maíz Sí, y pero ahí hay me lo que tener comí, ya tenemos un patio. pollo orgánico o lo vendemos. Hay que tener Porque eso vale un dinero ahora. No, y ahora hay una tendencia con el tema de los pollos y las gallinas. Ahora hay que gallinas criadas fuera, no en corral, que gallinas criadas con este ambiente y eso. Sí. Es lo Y ideal, bueno, Pero saben diferente, el sabor es diferente cuando es criada a base de, maíz, a criada en granja. E igual también los mismos productos orgánicos, es una realidad. Hay que tener mucho cuidado. Pero uno se ayuda, o sea, si vamos a comprar pollo de granja, vamos a quitarle la piel a esos pollos de granja y botarla. Pero
para que el impacto económico es fuerte, porque como es algo que se produce por un proceso más lento Así y más es. costoso, pues entonces sale más caro. Sí, Muchas además, cosas que lamentablemente lo económico influye. Por ejemplo, hace varios años el gobierno dominicano comenzó a, ¿cómo se dice? Como a promover el consumo de carne de conejo. Y el proyecto medio se cayó, ¿sabes por qué? Por la alimentación. Sale demasiado cara. Sí, demasiado Entonces, tú costoso. vas al supermercado y tú un conejito de este tamaño y te cuesta 600 y pico de pesos. así es, sí, Entonces, sí, sí. la gente está pensándolo bien para comprar las cosas caras. Sí, así es, sí, sí. Entonces, ahí interviene lo económico de nuevo. Una gente pobre no va a comprar jamás ni con conejo. Increíblemente. Sería interesante que se creara algún tipo de mesa de trabajo y organización entre INESPRE, el mismo Salud Pública, en miras a tratar de hacer las recomendaciones con relación a esos productos que de manera saludable o de manera, digamos que adecuada, contribuyen a la nutrición y ayudan a un buen desarrollo desde el punto de vista físico y mental. Sí, claro. Y entonces buscar la forma de abaratar esos productos Sí, así me para la población y así también es una forma de influenciar. También las escuelas, en la escuela no dan clase de nutrición, creo yo, como materia, a mí no me dieron. O sea, no enseñan a comer a los niños. Pero ni siquiera en la universidad, ni siquiera Ni los siquiera en la médicos universidad, recibimos tanta tampoco. clase de nutrición como debería ser. Sí, Es sí. así. Y entonces todo eso va creando una generación que simplemente no le encuentra el sentido, la importancia a una buena nutrición en materia de salud y en materia de desarrollo. ¿Tú sabes qué está ayudando en el país? La presencia ya de nutriólogos y nutriólogas en hospitales, en centros privados. Por ejemplo, puse el ejemplo de la doctora Yocasta Lara ahorita, encargada de hospitales, que es nutrióloga. O sea, la visión que ella tiene sobre la importancia de la nutrición, no solamente a nivel nacional, en este caso a nivel interhospitalario, Sí, así es. es muy importante que ella sea nutrióloga. No es lo mismo Así que es, sea sí, sí. un neumólogo, qué sé yo, no sé. Entonces, que la visión. Igual que, por ejemplo, la doctora Ana Carolina Báez y su equipo, que es la que dirige el Departamento de Salud y Nutrición del INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, entre otras cosas, hicieron un estudio, que ahí fue que surgió el tema de que un 31% de los estudiantes dominicanos son obesos, están obesos, de sobrepeso. Entonces ya tomaron medidas, por ejemplo, se sacaron los néctares de desayuno escolar. Los néctares, por la cantidad de azúcares y sabor artificial que tienen o tenían. Entonces está tratando de implementar la actividad física. Eso es parte del programa de INAVIE, Sí. la actividad física, mira qué frutas. Entonces poco a poco, vamos logrando, poco a poco. Yo digo que todavía nos falta, por ejemplo, de las cosas que hicimos como plan de trabajo de esta nueva directiva de Sodonúcleo, está el tener más contacto, tanto, o sea, intercambio científico, técnico, con las diferentes sociedades médicas especializadas como pediatría, cardiología, todas, pero es también una parte de que se acerquen a nosotros para que entiendan la importancia de que ellos refieran al nutriólogo, que hagan interconsulta. ¿Cómo es posible que una mujer dominicana de clase media, clase alta, y también a todos los niveles, aumente más de 100 libras en 9 meses? Más de 100 libras. Tú buscas los libros y te dice que son 26 a 27 libras que debe aumentar una mujer en los 9 meses. Entonces, claro, Los si no 9 era- meses el embarazo. Del embarazo. en el embarazo. Entonces, si no era Ahí viene obesa, la preeclampsia, quedó el obesa. asunto y la eclampsia. Sí, hacen preeclampsia, hacen eclampsia, ahí viene la segurito, la cesárea, ahí viene la diabetes gravídica, como se llama, que hacen diabetes durante el embarazo y a veces se quedan eso es diabéticas, terrible, sin sí, ser, sin haber sido previamente diabéticas. Entonces, es sencillamente, a nivel privado, ¿qué es lo que más recibimos como mujeres buscando orientación, embarazadas? Extranjeras. ¿Por qué? Porque ya vienen con esa mentalidad. Señores, fuera de aquí, por lo que sea que tú vas al médico, te refieren al departamento de nutrición. Nutrición. Por todo, Así es. En Estados Unidos, Europa, Canadá. Bueno, la verdad que nos sentimos muy agradecidos con la presencia del doctor Peñatió, presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica. Y vamos a pasar ya a unos compromisos comerciales. Y doctor, ¿dónde está su consulta privada? ¿Dónde podemos localizarle cualquier consulta? Pues yo también debo pasar por allá. Estamos en Gascue, en el Centro Guardianes de la Salud,
y el teléfono 809-685-0709. Ahí saben, ya lo tienen y totalmente recomendado, doctor Peñatió. Cualquier necesidad que tengan en materia de nutrición, ya tienen sus teléfonos y su ubicación. Vamos a pasar una pausa y en breve continuamos.